Si su nombre fue Yeshua, ¿por qué le llamamos Jesús? ¿Quién es Jesucristo en realidad? ¿Existió verdaderamente? ¿Hay pruebas históricas irrefutables de su paso por la tierra? ¿Es realmente Dios? ¿O acaso la humanidad lo ha elevado a esa estatura con el tiempo? ¿Por qué las Escrituras afirman que es a la vez Dios y hombre? ¿Cómo lucía Jesús? ¿Resucitó de verdad? ¿O es solo una leyenda, un eco de esperanza para los desesperados? ¿Y qué significa que haya muerto por mí, por cada uno de nosotros, con tal sacrificio? Al final de este viaje, no solo tendrá respuestas, tendrá una visión más nítida, más profunda de Jesucristo, arraigada en las Escrituras, corroborada por la historia y encendida con un poder espiritual que puede transformar. Descubrirá cómo cada promesa, cada sombra profética, cada relato desde Génesis hasta Apocalipsis, conduce a Él. Y quizás, lo más importante, comprenderá lo que Él le ofrece a usted. Porque esto no es meramente teología, es una invitación, un llamado a encontrarse con aquel que le dio el aliento de vida. Si sigue leyendo, es probable que estas preguntas hayan rondado su mente más de lo que la mayoría podría imaginar. No está solo. Y no es una locura atreverse a hacerlas. Le invitamos a sumergirse en la palabra, en las preguntas difíciles, en la verdad que transforma. Dejemos de lado las filosofías etéreas y los densos volúmenes de teología. Comencemos con la realidad palpable. ¿Quién es Jesucristo? Ningún otro nombre ha moldeado la historia con tanta fuerza, ni ha dividido el tiempo en un antes y un después tan categórico. Nadie ha provocado tanta devoción, ni desatado tanta controversia. Jesús no es una leyenda forjada en el crisol de la fe ciega, no es un símbolo vacío ni un mero maestro de moral, sanador o revolucionario. Es mucho más que el fundador de una religión o la inspiración detrás de miles de millones de iglesias. Es más que un carpintero, un profeta o un hacedor de milagros. Él es el Hijo del Dios viviente. Pero desgranemos esta afirmación, porque si creció escuchándola, es posible que su peso se haya diluido. Jesús afirmó algo que ninguna otra figura en la historia, con credibilidad, ha osado. No solo que fue enviado por Dios, sino que Él es por Dios. Y sin embargo, caminó entre nosotros como un hombre, un ser de carne y hueso. Creció en un pueblo polvoriento, ejerció un oficio real, sintió hambre bajo el sol, durmió bajo las estrellas, experimentó el rechazo más amargo, lloró en funerales, sangró por los latigazos y murió en una cruz. Esta es la paradoja, el corazón palpitante del cristianismo. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. No era un simple embajador divino, era Dios con piel, la manifestación visible de lo invisible. El Evangelio de Juan lo proclama con una claridad deslumbrante. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra hecha carne, la imagen viva del Dios invisible, aquel por quien todas las cosas fueron creadas y aquel que descendió a su propia creación para redimirla. ¿Qué significa esto para usted? Significa que no necesita especular cómo es Dios. Basta con mirar a Jesús. Desea saber cómo siente Dios hacia los quebrantados, los pecadores, los marginados, los olvidados. Observe cómo Jesús trató a la mujer sorprendida en adulterio. Escuche cómo habló al leproso que nadie se atrevía a tocar. Fíjese cómo cenó con pecadores y confrontó a la élite religiosa. Contemple cómo perdonó a quienes martillaron los clavos en sus manos. Ese es Jesús. Ese es Dios. El nombre Jesús Cristo no es solo una designación. Es una declaración, una profecía cumplida. Jesús,
o Yeshua en hebreo, significa Yahvé salva. Cristo, del griego Christos, y Mesías en hebreo, significa el ungido, el esperado durante siglos. Él no fue solo un hombre que inició algo nuevo, fue la culminación de todo lo que vino antes. Cada sombra en el Antiguo Testamento lo señalaba, cada ley, cada profeta, cada promesa susurraba su nombre de antemano. Él es la simiente de la mujer de Génesis 3, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Él es el Cordero de la Pascua, el Moisés superior, el verdadero David, el siervo sufriente de Isaías 53, el Hijo del Hombre de Daniel 7. Y cuando apareció, no buscó votos ni formó un ejército, no reescribió leyes, ni se proclamó monarca terrenal. Vino a hacer algo mucho más peligroso. Vino a morir, porque Jesús no solo enseñó la verdad, Él es la verdad. No solo mostró el camino, Él es el camino. No solo prometió vida, Él es la vida. Quizás esto aún le parezca distante. Quizás su verdadera pregunta no sea ¿quién es Jesús?, sino ¿qué quiere Jesús de mí? La respuesta es todo. No para esclavizarle, sino para liberarle. No para juzgarle, sino para rescatarle. No para reformar sus hábitos, sino para resucitar su corazón. Él no vino solo a hacer buenas a las personas malas. Vino a dar vida a los muertos. Jesús es el centro de la historia, el Salvador de la humanidad y el Rey de gloria, el amante de su alma. Y si esto suena dramático, es porque lo es. Esto no es religión, esto es redención. Y una vez que lo vea con claridad, todo cambiará. Puede negarlo, ignorarlo o adorarlo, pero no puede permanecer neutral. Él no dejó esa opción abierta. Enfrentemos una de las preguntas más repetidas en la cultura moderna. ¿Existió realmente Jesús o es solo un mito religioso transmitido para consolar a la gente? La realidad es que ningún historiador serio niega la existencia de Jesús de Nazaret. Esto no es un sesgo cristiano, es un consenso histórico innegable. Ya sea que crea o no que fue el Hijo de Dios, la evidencia de Jesús como persona real en la historia es abrumadora. Comencemos fuera de la Biblia, porque incluso si desechara cada página de las Escrituras, cosa que no debería hacer, aún tendría que lidiar con Jesús. Tácito, un historiador romano que escribía a principios del siglo II, hostil a los cristianos, mencionó a Cristo, quien sufrió bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Esta es una referencia directa no cristiana a la ejecución de Jesús. Flavio Josefo, un historiador judío alrededor del año 93 d.C., menciona a Jesús 2 veces en sus Antigüedades de los Judíos, refiriéndose a él como un hombre sabio y hacedor de obras maravillosas. Y luego está Plinio el Joven, un gobernador romano, que escribió sobre los primeros cristianos cantando himnos a Cristo, como a un Dios. Estas no son defensas de la fe cristiana, son testimonios de funcionarios romanos e historiadores judíos, algunos hostiles al cristianismo, que confirman que Jesús existió, fue crucificado y fue adorado como divino en una generación después de su muerte. Históricamente hablando, Jesús es una de las figuras más atestiguadas de la antigüedad. Hay más manuscritos antiguos que confirman la vida de Jesús que de César, Sócrates o Alejandro Magno combinados. Esto subraya no solo su existencia, sino la profundidad y extensión de su impacto en su propio tiempo. Si Jesús fuera solo una leyenda, los evangelios no incluirían detalles tan crudos y sin pulir. Las leyendas no relatan momentos embarazosos como Pedro negando a Jesús, los discípulos durmiéndose o las mujeres siendo los primeros testigos de la resurrección.
algo que en esa cultura era considerado una fuente poco fiable. A menos, claro, que esas cosas realmente sucedieran. Incluso los enemigos del cristianismo nunca intentaron negar la existencia de Jesús. En cambio, intentaron explicar la resurrección o decir que los discípulos robaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque no se puede discutir contra alguien que todos vieron. La pregunta más profunda es, ¿por qué la gente quiere cuestionar la existencia de Jesús? Porque si realmente vivió, si realmente enseñó lo que enseñó, si realmente murió y resucitó, entonces no podemos simplemente descartarlo como un inofensivo gurú espiritual. Debemos hacer algo con él. Debemos responder no solo si Jesús existió, sino qué significa su existencia para mí. Así que sí, Jesús existió absolutamente. Caminó sobre el polvo del antiguo Israel, predicó, sanó, perturbó y transformó el mundo. Y dejó no solo una huella en la historia, sino una invitación a cada alma humana. La evidencia dice que vivió. El mundo dice que lo cambió todo. Y su corazón, si guarda suficiente silencio para escuchar, dice que Él le sigue llamando. Ahora que sabemos que existió, afrontemos la siguiente pregunta que lo cambia todo. ¿Es Jesús Dios? No un buen hombre, no un gran profeta, ni un maestro revolucionario. ¿Es Él Dios? Esto no es un detalle menor, es la cuestión central. Porque si Jesús no es Dios, el cristianismo se desmorona. Pero si lo es, entonces todo lo que dijo tiene una relevancia eterna. Entremos de lleno en el fuego de esta pregunta. Primero, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? La gente a menudo argumenta que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero eso simplemente no es cierto. Basta con leer lo que realmente dijo en el contexto cultural y religioso de su tiempo. En Juan 8:58, Jesús declara a los líderes religiosos: antes que Abraham existiera, yo soy. Esto no era solo un lenguaje poético, era el nombre del pacto de Yahvé en Éxodo 3:14. Jesús se identificaba a sí mismo como el Dios eterno, y los judíos lo entendieron perfectamente, porque el siguiente versículo dice que tomaron piedras para matarlo por blasfemia. No fue la única vez. En Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. De nuevo, las piedras en sus manos, porque sabían exactamente lo que quería decir. En Marcos 2, Jesús no solo sana a un paralítico, sino que perdona sus pecados. Solo Dios puede hacer eso. En Marcos 14, el sumo sacerdote le pregunta directamente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esa declaración es explosiva. Él cita a Daniel 7, afirmando ser el divino Hijo del Hombre que juzgará al mundo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras con horror. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de reclamar la divinidad una vez más. Pero quizás esté pensando: de acuerdo, pero ¿pudieron los discípulos haberlo mal interpretado? Entonces mire lo que escribieron y predicaron. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses 1:15-17. Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No creían que solo venía de Dios, creían que Él era Dios, y su creencia no nació del consuelo, sino del encuentro. Lo vieron caminar sobre el agua,
lo oyeron ordenar a las tormentas, lo vieron resucitar a los muertos, lo vieron crucificado, luego lo vieron vivo de nuevo y tocaron sus cicatrices. Por eso, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. No se muere por una metáfora, se muere por un rey al que se ha visto resucitar de la tumba. Si aún no está convencido, en Apocalipsis 1, el Jesús resucitado dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esas no son palabras de un sabio maestro, son las palabras de aquel que llamó el cosmos a la existencia, pisó su propia creación, murió en nuestro lugar y ahora reina como Señor. ¿Por qué importa esto? Porque si Jesús es Dios, entonces su cruz fue más que una tragedia, fue una transacción cósmica. Dios mismo tomó carne para cargar con nuestro pecado. Solo Dios podía pagar la deuda infinita que se le debía a Dios. Y solo Dios podía resucitar como prueba de que el precio había sido pagado en su totalidad. Y si Jesús es Dios, entonces sus palabras no son consejos, son autoridad. Sus promesas no son solo consuelo, son un pacto eterno. Su amor no es solo emocional, es eterno. La única respuesta apropiada a Dios en forma humana es postrarse a sus pies y decir: Señor mío y Dios mío. Que, por cierto, es exactamente lo que dijo Tomás cuando tocó al Jesús resucitado. Así que sí, Jesús es Dios. No solo en teoría, no solo en títulos, y no solo en la historia. Es la verdad inmutable que sostiene el universo. Quizás se pregunte: he oído que Jesús afirmó ser Dios, pero ¿fue eso solo algo que la gente añadió a la historia más tarde? ¿Es la deidad de Cristo algo que la Iglesia inventó siglos después de su muerte? ¿Es siquiera bíblico? La respuesta es un rotundo sí. Es profunda, innegable e inquebrantablemente bíblica. Y no solo en uno o dos versículos sacados de contexto. La deidad de Jesucristo está tejida como un hilo escarlata desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la historia de la Biblia gira en torno a esta verdad escandalosa y gloriosa. Dios se hizo hombre, y su nombre es Jesús. Comience con Isaías 9:6. Escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros, y se le llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No un Dios simbólico, no como Dios, sino Dios fuerte. El niño es Dios. Ahora, vaya a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, el versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. El Verbo, que es Dios, tomó carne humana, sin ambigüedad, sin confusión. En Filipenses 2, Pablo escribe uno de los himnos más antiguos de la iglesia primitiva. Esto no fue una invención del siglo IV, sino adoración del siglo I, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En otras palabras, Jesús ya era Dios, pero se humilló para hacerse hombre y morir por nosotros. En Colosenses 1:15-17, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. ¿A quién se parece esto? No a un maestro, no a un profeta. Ese es el lenguaje del Creador mismo. ¿Aún tiene dudas? Vaya a Hebreos 1:3.
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Esa frase, imagen misma, en griego es por carácter, literalmente una representación perfecta, como un sello impreso en cera. Jesús no es un mero reflejo de Dios. Él es por Dios. En Hebreos 1:8, el escritor cita a Dios Padre, hablando al Hijo, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Dios Padre llama a Jesús Dios. Esto no se puede inventar. Está ahí, en las Escrituras. Traigamos a Tomás, el discípulo que dudó. Cuando finalmente vio a Jesús resucitado, no dijo, oh vaya, supongo que eres un hombre santo. Dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo reprendió, no dijo, no, eso es ir demasiado lejos. Él lo aceptó. ¿Por qué? Porque era la verdad. Algunos argumentan que Jesús nunca dijo literalmente las palabras, yo soy Dios. Eso es cierto. Pero, he aquí por qué. La forma en que el pueblo judío expresaba la divinidad no era con lemas, sino con acciones, títulos y profecías cumplidas. Jesús perdonó pecados, Marcos 2:5. Solo Dios podía hacer eso. Recibió adoración, Mateo 14:33. Ningún ángel o profeta jamás lo hizo. Calmó la tormenta con una palabra, Marcos 4:39. Solo el Creador manda a la creación. Afirmó unidad con el Padre, Juan 10:30. Y los judíos intentaron apedrearlo por blasfemia. Cada uno de estos momentos fue un mic drop para su audiencia. Sabían exactamente lo que estaba diciendo. Así que no, la deidad de Cristo no fue inventada en el Concilio de Nicea. No fue una estratagema política. No se desarrolló a lo largo de los siglos. Fue el fundamento de la iglesia primitiva, edificada no solo sobre la fe, sino sobre testigos oculares que vieron a Dios en carne, caminando, sangrando, muriendo y resucitando. Que las Escrituras hablen, no susurran, gritan, Jesucristo es el Señor. No solo un mensajero, sino el mensaje. No solo un maestro, sino la verdad. No solo un hombre, sino Dios. Así que, ¿es Jesús Dios en la carne? Y si lo es, ¿por qué importa? Esto no es solo sobre teología, esto es sobre usted. Porque si Jesús no es Dios en la carne, entonces su fe es hueca. Sus pecados quedan sin pagar, y su esperanza es una fantasía. Pero si lo es, entonces todo cambia. Sí, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Esto no es poético, es fundamental. Es lo que los teólogos llaman la encarnación. Dios, tomando carne humana, no meramente apareciendo humano, no solo poniéndose un disfraz, sino convirtiéndose en uno de nosotros. Las Escrituras hablan, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, que ya vimos en Juan 1:1 era Dios, ahora se hace carne, no prestada, no una ilusión, sino carne, sangre, venas, lágrimas. Luego, en Colosenses 2:9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no algo, no la mayoría, toda la plenitud de Dios en un cuerpo. Esto significa que Jesús no solo representó a Dios, Él lo reveló. Él era Dios. Y esto no es una ocurrencia tardía o una doctrina secundaria. Es el núcleo del Evangelio porque toda la misión de rescate depende de ello. ¿Por qué Dios necesita hacerse hombre? ¿Por qué no pudo simplemente agitar su mano desde el cielo y perdonar a todos?
porque la justicia y la misericordia debían chocar en algún lugar, y ese lugar fue una persona. Solo un hombre podía representar a la humanidad, y solo Dios podía pagar una deuda infinita. Así que Dios se hizo hombre para poder sangrar. Si Jesús fuera solo un hombre, entonces su muerte sería trágica, pero no redentora. Pero si Jesús es Dios en la carne, entonces esa cruz no era solo madera y clavos, era Dios absorbiendo su propia ira para que usted no tuviera que hacerlo. Ninguna otra religión se atreve a afirmar esto. Los dioses pueden visitar en el mito. Los profetas pueden hablar en nombre de lo divino. Pero solo el cristianismo declara que Dios mismo se hizo mortal y lo hizo a propósito. Detengámonos un momento y consideremos cuán íntimo es esto realmente. ¿Alguna vez se ha sentido traicionado? Jesús lo sintió. ¿Alguna vez ha llorado tan fuerte que sintió que su alma podría romperse? Jesús también lo hizo en Getsemaní. ¿Alguna vez ha sido abandonado, burlado, abusado? Él también lo fue. ¿Por qué importa eso? Porque cuando clama a Dios, no está orando a alguien que se sienta lejos en un desapego divino. Está orando al Dios que tiene cicatrices. Eso es lo que significa Hebreos 4:15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él lo entiende. Él ha estado allí. Dios vistió su piel. Ahora, aclaremos una cosa más. La encarnación no significa que Jesús dejó de ser Dios, y no significa que fuera mitad Dios y mitad hombre. No era una mezcla. Era ambas cosas plenamente a la vez. Esto es lo que la Iglesia ha llamado la unión hipostática. Una persona, dos naturalezas, divina y humana sin mezcla, confusión o división. Él comió y mantuvo todas las cosas unidas. Lloró y sostiene el universo con la palabra de su poder. Murió. Y sin embargo, era la vida misma. No es una contradicción. Es un milagro. ¿Qué significa esto para usted? Significa que su salvación es segura, porque no fue comprada por un profeta, sino por Dios mismo. Significa que su dolor no pasa desapercibido porque aquel en el trono lo ha sentido todo. Significa que sus oraciones son escuchadas no con una fría teología, sino con profunda compasión. Y significa que su fe no es ciega. Está arraigada en la afirmación más sorprendente y hermosa que la historia haya escuchado jamás. La palabra se hizo carne. Dios no gritó desde el cielo. Él intervino. Así que la próxima vez que se pregunte si Dios está distante, mire a Jesús y recuerde que Él sabe lo que se siente ser usted. Esta es la pregunta, la que convierte al cristianismo en la mayor esperanza que el mundo haya conocido o en la mentira más grande jamás contada. ¿Es la resurrección de Jesucristo realmente cierta? No metafóricamente, no simbólicamente. Un hombre llamado Jesús murió y luego salió vivo de su tumba. Porque si eso no sucedió, nada de esto importa. Ni los sermones, ni las historias, ni la cruz. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces fue solo otro mártir, pero si lo hizo, es el Señor. Así que respondamos a esto audazmente. No tema a la pregunta. No es el primero en hacerla. Incluso los primeros discípulos dudaron. Incluso Tomás necesitó tocar las heridas. Incluso Pablo dijo en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos, de todos los hombres, los más dignos de compasión. En otras palabras, si la resurrección no es real, todo se derrumba. Pero la cosa es que no se derrumbó. Explotó.
puso el mundo patas arriba. Así que examinemos la evidencia. Primero, Jesús realmente murió. Algunos escépticos sugieren que se desmayó y luego se recuperó, pero la crucifixión romana era pública, brutal y final. Verdugos entrenados verificaron su muerte. Una lanza atravesó su costado. Sangre y agua fluyeron, lo que la medicina moderna identifica como un signo de asfixia y acumulación de líquido en la cavidad torácica. No estaba casi muerto, estaba completamente ido. Segundo, la tumba estaba realmente vacía. 3 días después, algo sacudió a Jerusalén. La piedra estaba corrida. Los guardias se habían ido. La tumba estaba vacía y el cuerpo nunca fue encontrado. Si los enemigos lo hubieran robado, lo habrían presentado cuando el cristianismo comenzó a extenderse. Si los discípulos lo hubieran robado, no habrían muerto horribles muertes para proteger una mentira. Pedro fue crucificado boca abajo. Tomás fue atravesado por una lanza. Santiago fue apedreado. Juan fue hervido vivo y exiliado. No se sufre así por un engaño. La gente morirá por lo que cree que es verdad, pero nadie muere por lo que sabe que es falso. Tercero, apareció vivo. 1 Corintios 15:6 dice que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. No eran visiones, eran encuentros físicos, verificables y corporales. Comió pescado, permitió que Tomás tocara sus heridas. Caminó, enseñó y partió el pan. Y aquellos que lo vieron no volvieron a sus antiguas vidas. Lo arriesgaron todo porque habían visto algo que nadie podía olvidar. Cuarto, la iglesia explotó en la ciudad donde murió. Esto es enorme. La resurrección no se proclamó siglos después en alguna tierra lejana. Se gritó desde las calles de Jerusalén, el mismo lugar donde Jesús había sido crucificado, sepultado y resucitado apenas unas semanas antes. Si la historia fuera falsa, todo lo que cualquiera tenía que hacer era decir: espera, sé dónde está enterrado el cuerpo. Pero nadie podía, porque la tumba seguía vacía. Quinto, la transformación de vidas. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, se paró frente a la misma multitud que crucificó a Cristo y lo declaró resucitado. Santiago, el hermano de Jesús, quien no creyó durante la vida de Jesús, de repente lo llama Señor después de verlo vivo. Pablo, quien odiaba a los cristianos, se encuentra con el Jesús resucitado y se convierte en el mayor misionero de la historia. Eso no es religión. Eso es resurrección. Todavía no está seguro. Seamos honestos, la creencia en la resurrección no es solo un salto intelectual, es una confrontación moral y espiritual. Porque si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, significa que Él es quien dijo ser. Sus palabras son verdaderas, su sacrificio fue aceptado. La muerte no es el final. Y usted no es dueño de sí mismo. Eso es lo que exige la tumba vacía, no solo un gesto de asentimiento, sino una respuesta. Así que, ¿es la resurrección verdadera? Sí, histórica, bíblica, espiritualmente, absolutamente. No fue una alucinación, no fue una metáfora. Fue un momento en el tiempo que dividió la historia en dos. Y no fue solo para los discípulos. Fue para usted. Porque el mismo Jesús que conquistó la tumba todavía pronuncia su nombre. Todavía llama a la puerta. Todavía dice: ven y sígueme. Y quizás ahora se pregunte: ¿pero cómo era él físicamente? ¿Era el de pelo rubio y ojos azules de los cuadros de catedral o algo completamente distinto? Es una pregunta justa. Lo hemos visto pintado de 1000 maneras diferentes. Halo brillante, cabello ondulado, castaño claro, piel de porcelana, ojos azules suaves, túnica blanca,
inmaculada, pero aquí está la verdad. Nada de eso proviene de las Escrituras. De hecho, la Biblia casi no dice nada sobre su apariencia física. Deje que eso cale hondo. El hombre más importante que jamás haya pisado la tierra, el que afirmó ser Dios, el que dividió la historia, el que resucitó de la tumba, nunca se nos dice cómo era. ¿Por qué? Quizás porque lo que queremos ver no es lo que necesitamos ver. Pero respondamos honestamente. ¿Cómo era Jesús? Muy probablemente era un judío de Oriente Medio, nacido en Belén, criado en Nazaret, viviendo en una región ocupada por los romanos en el siglo I. Eso significa que probablemente tenía la piel morena olivácea, cabello oscuro y ojos oscuros. Se habría parecido más a un israelí o palestino moderno que a cualquier figura en un vitral de catedral. Habría estado curtido por el sol, con manos callosas, delgado por caminar cientos de kilómetros y trabajar con sus manos. Jesús no era débil. No era un filósofo de voz suave que sorbía té. Era un porcarpintero, o más precisamente en griego, un portectón, un constructor, posiblemente de piedra. Sus manos probablemente eran ásperas, su espalda marcada mucho antes de la cruz. Isaías 53:2 nos da la única pista profética. No hay en él atractivo para que le deseemos. Eso no significa que fuera feo. Significa que era ordinario, sin nada destacable a la vista humana, sin brillo divino, sin rizos dorados, sin un resplandor etéreo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba tratando de impresionarle con la apariencia. Vino a romper la maldición de las apariencias. Vino a revelar algo más profundo. La gloria a través de la humildad, el poder envuelto en la sencillez, la palabra eterna envuelta en carne común y corriente. La próxima vez que venga, Apocalipsis 1 nos da una imagen diferente. Sus ojos eran como llama de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Así luce ahora gloria, poder, majestad. El carpintero se ha convertido en el rey. El cordero se ha convertido en el león. Está buscando su rostro o su corazón, porque si lo busca en retratos, lo perderá. Pero si lo busca en las Escrituras, en el clamor de su alma, en los lugares quebrantados por donde él caminó, lo encontrará. Y tal vez ahora se pregunte, ¿cómo podría este hombre ordinario, de aspecto tan sencillo, ser el que esperaban? ¿Era realmente el Mesías profetizado hace tanto tiempo? Ahí es a donde vamos ahora. ¿Dónde predice el Antiguo Testamento la venida de Cristo? La respuesta le asombrará y sellará su fe en aquel que fue prometido antes de que el tiempo comenzara. Es una de las preguntas más importantes que un escéptico puede hacer y una de las respuestas más hermosas que un creyente puede descubrir. Porque si la historia de Cristo es real, no puede comenzar en Belén. Tiene que empezar mucho antes del pesebre. Y si Jesús realmente es el Mesías, entonces su llegada debe haber sido prometida, profetizada y preparada, no vagamente, sino específicamente. Sí, lo fue una y otra vez. Pero no se quede solo con mi palabra. Recorramos el rastro de sombras y señales, todas apuntando a un solo Salvador. Comenzaremos en los primeros capítulos de las Escrituras. Génesis 3:15. Después de que la humanidad cae en el pecado, Dios no maldice a Adán y Eva sin esperanza. En cambio, le habla a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera profecía de Cristo. Los teólogos la llaman el proto-evangelium. El primer evangelio,
Dios ya estaba prometiendo una simiente, un humano que sería herido por el mal pero que finalmente lo aplastaría. Ese es Jesús. Avancemos hasta Génesis 22. Se le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac, en el monte Moría. Y justo cuando levanta el cuchillo, Dios provee un carnero como sustituto. Dios proveerá para sí el cordero. Y un día lo hizo. En la misma cordillera. Siglos después, Jesús cargaría madera sobre su espalda. Caminaría voluntariamente para ser sacrificado y se convertiría en el cordero que Dios proveyó. Éxodo está lleno de Jesús, el cordero pascual, cuya sangre cubría los dinteles de los israelitas, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Jesús es llamado nuestro Cordero de la Pascua, 1 Corintios 5:7. El maná en el desierto. Jesús dijo: Yo soy el pan que descendió del cielo, Juan 6:51. La roca que Moisés golpeó para obtener agua. Pablo dice que esa roca era Cristo, 1 Corintios 10:4. Luego vienen los profetas. Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, cumplido en Mateo 1:23. Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, y se le llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte. Este niño no sería solo humano, sería Dios en carne. Pero ninguno es más claro que Isaías 53. Fue despreciado y rechazado, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esto fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Y sin embargo, describe la cruz en detalle antes de que la crucifixión fuera siquiera inventada. Fue rechazado, silencioso ante sus acusadores, crucificado entre criminales, sepultado en la tumba de un hombre rico, resucitado para ver la luz de la vida. Eso es Isaías, eso es Jesús. Miqueas 5:2 predice Belén como su lugar de nacimiento. Zacarías 9:9 describe su entrada triunfal sobre un asno. El Salmo 22 ofrece una escena gráfica de crucifixión. Manos y pies traspasados, burlado por los espectadores, echando suertes por sus vestiduras. Y esto fue escrito 1000 años antes de Cristo. La cuestión es que Jesús no apareció de la nada, cumplió lo que había sido escrito durante siglos. Lucas 24:27 dice que después de la resurrección, Jesús caminó con 2 discípulos, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras lo que de él se decía. En otras palabras, Él es el hilo que une todo el Antiguo Testamento. Él es el Adán mejor que no falló, el José mejor que fue traicionado y exaltado, el David mejor que gobierna para siempre, el mejor sacrificio, el mejor pacto, el mejor templo. Y quizás ahora esté pensando: así que todo eso apunta a Jesús, todas esas profecías y sombras. Sí, y el estudio de eso, de quién es Jesús, cómo cumple las Escrituras, lo que revela sobre Dios, se llama Cristología. No es solo teología, es el centro de todo. Vamos a responder a una pregunta que al principio puede sonar académica, pero que en realidad es una de las más personales, transformadoras y eternamente importantes que jamás podrá hacer. ¿Qué es la Cristología? Quizás haya escuchado la palabra en una clase de seminario, o la haya visto en un libro de teología, o tal vez esta es la primera vez que la oye. Pero no se equivoque. La Cristología no es solo un término teológico elegante para que los eruditos debatan en torres de marfil. Es el estudio de Jesucristo, su naturaleza, su identidad,
su misión, su relación con el Padre. Y si Jesús es el centro de las Escrituras, la piedra angular de la Iglesia y la esperanza del mundo, entonces la cristología no es solo otro tema, lo es todo, porque lo que usted cree sobre Jesús cambia cómo ve todo lo demás. La cristología plantea y responde las preguntas más críticas. ¿Quién es Jesús? Es plenamente Dios, plenamente hombre. Ambos. ¿Qué logró su muerte? ¿Existió siempre o fue creado? ¿Qué significa que sea el Mesías? ¿Qué papel desempeña ahora en el cielo? Y esas no son preguntas abstractas, son eternamente urgentes, porque su salvación depende de ellas. Jesús una vez preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Esa no es solo una pregunta para Pedro, es una pregunta para usted. Y cómo la responda revela la profundidad de su cristología, incluso si no conocía la palabra. La palabra cristología proviene de dos palabras griegas. Christos, que significa ungido o Mesías, y por logia, que significa estudio o discurso. Así que cristología significa literalmente el estudio del ungido. Pero no lo piense como estudiar una materia en la escuela. Esto no es química. Esto es como estudiar el sol mientras se está de pie bajo su luz. Es como preguntar qué es el fuego mientras se es consumido por él. La verdadera cristología no solo informa, transforma. Y he aquí por qué importa. Existen miles de versiones de Jesús en nuestro mundo actual. El buen maestro moral, el revolucionario social, el gurú espiritual, el salvador inofensivo que solo quiere que sea feliz. Pero si su versión de Jesús no es bíblica, no es poderosa, Colosenses 1 nos da una cristología real. Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. En otras palabras, Jesús no es un personaje secundario en su historia. Él es el autor, Él es el creador del universo, el sustentador de la realidad, la imagen del Dios invisible, la cabeza de la Iglesia y el Cordero que fue inmolado. Su eternidad depende de comprender quién es Él verdaderamente. Y tal vez ahora se pregunte, si la cristología trata sobre quién es Jesús, ¿cómo puede Él sostener tanto la divinidad como la humanidad? ¿Cómo puede Dios nacer, sangrar, sufrir, morir? No está solo en preguntarse eso. La Iglesia primitiva luchó profundamente con ello, y de esa lucha surgió la doctrina a la que vamos ahora. La unión hipostática. Suena complejo, pero explica el mayor misterio de la encarnación, que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre en una persona para siempre. Si Jesús es Dios, ¿cómo pudo nacer? ¿Cómo pudo sangrar, llorar, dormir, sufrir, morir? O tal vez lo ha escuchado de esta manera. ¿Estaba Jesús fingiendo ser humano? ¿Era mitad y mitad, como una especie de híbrido espiritual? Si realmente era Dios, ¿cómo pudo ser tentado? Esas preguntas nos llevan a una de las doctrinas más profundas y misteriosas de todo el cristianismo, algo a lo que la Iglesia se ha aferrado durante siglos como ancla y asombro. Se llama la unión hipostática, y aunque esa frase puede sonar a algo sacado de un libro de teología empolvado, lo que realmente describe es la escandalosa belleza de la encarnación, que Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre en una persona para siempre. La palabra hipostática proviene de la palabra griega por hipostasis, que significa sustancia o esencia. La unión hipostática se refiere a la unión de dos naturalezas completas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Esto no es 50% Dios y 50% hombre.
Esto no es Dios habitando un humano como una cáscara. Y esto definitivamente no es Jesús dejando de ser Dios para convertirse en humano. La Biblia presenta algo mucho más misterioso y hermoso. Jesús es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo, en la misma persona, sin confusión, mezcla o división. ¿De dónde sacamos esto? Vayamos a Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es Jesús, llamado Dios, en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así, el Hijo de Dios eterno, divino e increado, que estaba con el Padre desde el principio, se hizo carne. No solo por pareció ser humano, se hizo por humano. Ahora saltemos a Filipenses 2. Pablo escribe, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Observe, Jesús no dejó de ser Dios. Se humilló, asumió la humanidad sin perder la divinidad. Ok, seamos realistas por un segundo. ¿Por qué importa esto? Porque todo sobre la salvación, todo sobre su esperanza, su perdón, su futuro, depende de que este misterio sea verdad. Si Jesús no fuera plenamente Dios, no podría salvarnos. Solo Dios puede perdonar el pecado. Solo Dios puede derrotar la muerte. Solo Dios puede ser un sustituto infinito. Si Jesús no fuera plenamente hombre, no podría representarnos, no podría sufrir, sangrar, obedecer, ser tentado o morir en nuestro lugar. Solo un humano perfecto podría llevar la pena por el pecado humano. Solo Dios mismo podría soportar todo el peso de esa pena y superarla. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesús lloró, eso fue real. Cuando tuvo hambre, durmió, sintió dolor, eso fue humanidad real. Cuando calmó la tormenta, perdonó el pecado, echó fuera demonios, eso fue divinidad real. No alternaba entre ser Dios y hombre. Caminó por este mundo como el Dios hombre, en perfecta unión. Y aquí es donde se vuelve profundamente personal, porque la unión hipostática significa que no hay dolor que usted sienta con el que Jesús no pueda identificarse. No hay pecado que usted cargue que Él no pueda perdonar. No hay distancia entre el cielo y la tierra que Él no haya salvado ya en sí mismo. Hebreos 4:15 lo dice mejor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso no es doctrina fría, es una cálida invitación. Jesús sabe lo que es estar cansado, traicionado, burlado, tentado. Entró en nuestro mundo no solo para observar, sino para redimir. Y un día, el Jesús glorificado, el mismo cuerpo resucitado, unido para siempre a su naturaleza divina, regresará no como un espíritu, sino como un rey en carne, plenamente Dios, plenamente hombre, para siempre uno. Es una de las preguntas más comunes y honestas que los cristianos se hacen durante la Semana Santa. Si Jesús fue crucificado un viernes y resucitó un domingo, ¿cómo son 3 días y 3 noches? ¿Fue realmente crucificado un viernes? ¿Las cuentas se perdieron de alguna manera en la tradición? Y seamos sinceros, a primera vista, no parece cuadrar. Del viernes al domingo apenas hay 48 horas. Entonces, ¿dónde está el tercer día? Por no hablar de las 3 noches. Para responder a esto, necesitamos considerar 3 cosas, lo que las Escrituras realmente dicen. Cómo el pueblo judío de la época de Jesús medía el tiempo, y si la profecía de Jesús sobre 3 días y 3 noches se refería literalmente a 72 horas, o a
algo más profundo. Comencemos con lo que sabemos. La visión cristiana tradicional es que Jesús murió un viernes, lo que llamamos Viernes Santo, y resucitó el domingo por la mañana, el primer día de la semana. Lucas 24:1, Juan 21. Esta visión está basada en las Escrituras. Marcos 15:42 dice que era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que Jesús fue crucificado el día antes del sábado, que es viernes, ya que el sábado comienza el viernes por la tarde al atardecer y dura hasta el sábado por la tarde. Los 4 evangelios concuerdan. Jesús murió y fue sepultado antes del sábado, el viernes por la tarde. Resucitó temprano, el domingo por la mañana. Entonces, ¿dónde está la desconexión? El problema surge cuando leemos Mateo 12:40, donde Jesús dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora tenemos una tensión. Jesús mismo dice, 3 días y 3 noches. Pero si fue sepultado el viernes antes del atardecer y resucitó el domingo al amanecer, eso es solo 2 noches y parte de 3 días. Entonces, ¿se equivocó Jesús? Absolutamente no. Aquí es donde el contexto y la cultura se vuelven esenciales. En el cómputo judío, cualquier parte de un día se contaba como un día y una noche completos. Esto se llama cómputo inclusivo, una práctica común en la forma antigua de medir el tiempo. Significa que el viernes antes del atardecer cuenta como el día 1, el sábado cuenta como el día 2, el domingo por la mañana cuenta como el día 3. Aunque Jesús solo estuvo en la tumba parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo seguían siendo 3 días según el cómputo judío. El mismo método de conteo se usa a lo largo de la Biblia. En Esther 4:16, Esther pide a los judíos que ayunen durante 3 días, pero ella va al rey el tercer día, Esther 5:1. En 1 Samuel 31:12-13, un siervo no había comido durante 3 días y noches, pero del texto queda claro que no fue un ayuno completo de 72 horas. Así que, cuando Jesús dijo 3 días y 3 noches, estaba usando un modismo hebreo común que simplemente significaba un lapso de 3 días, no 3 ciclos completos de 24 horas. Algunos proponen una teoría alternativa. Quizás Jesús no murió un viernes, quizás fue crucificado un miércoles o jueves. Esta visión, sostenida por algunos eruditos, intenta preservar una interpretación literal de 72 horas de 3 días y 3 noches. Si bien esto podría parecer que resuelve las matemáticas, plantea otros conflictos con las Escrituras. Los evangelios describen claramente un sábado que se acerca justo después de la muerte de Jesús. Lucas 23:54. Juan 19:31 lo llama un gran día de sábado, un término que algunos usan para sugerir que hubo otro sábado especial durante la semana de la Pascua, no solo el semanal. Así que sí, es posible que hubiera múltiples sábados esa semana, pero las Escrituras apuntan consistentemente a la crucifixión del viernes y la resurrección del domingo, como la línea de tiempo entendida por los primeros cristianos, los apóstoles y la iglesia primitiva. Y aquí está la clave. La resurrección de Jesús no se trataba de exactitud matemática. Se trataba de cumplir la profecía, conquistar la muerte y resucitar al tercer día, tal como él dijo que lo haría, Lucas 24:7. No se trata de cuántas horas permaneció en la tumba, sino del poder que lo sacó de ella. Así que, ¿fue Jesús crucificado un viernes? Sí, según la abrumadora mayoría de la evidencia escriturística e histórica, Jesús fue crucificado un viernes, sepultado antes del anochecer y resucitó temprano el domingo por la mañana,
cumpliendo cada palabra que pronunció de la manera en que su propio pueblo entendía el tiempo. Pero ahora la siguiente pregunta se impone. ¿Quién lo mató? ¿Fue Roma? ¿Fueron los judíos? Es una de las preguntas más cargadas emocional e históricamente en toda la conversación cristiana. ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? ¿Fueron los judíos que gritaron, «Crucifícale»? ¿Fueron los romanos quienes llevaron a cabo la ejecución? ¿Fue Judas por traicionarlo? ¿O fue algo más profundo? Bajemos el ritmo, disipemos la niebla de los siglos y respondamos a esta pregunta con verdad y humildad. Porque cómo entienda la muerte de Jesús no solo moldea su teología, sino que revela su corazón. Comencemos con lo que las Escrituras nos dicen claramente. En Hechos 4:27, los primeros creyentes oraron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Captó eso? Se nombran 4 grupos: Herodes, los gobernantes judíos títeres; Poncio Pilato, el gobernador romano; los gentiles, soldados romanos y espectadores; el pueblo de Israel, los líderes religiosos y la multitud agitada. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Todos ellos juntos. Los judíos conspiraron, los romanos ejecutaron, los líderes acusaron falsamente, la turba eligió a Barrabás. Y Pilato, aunque vacilante, se lavó las manos y dictó la sentencia. Así que, en un sentido, todos tuvieron parte en ello. Pero vaya más profundo. ¿Fue esto solo un trágico asesinato político o fue un plan divino? Porque si Jesús era Dios, y lo era, entonces no fue atrapado. Él vino a morir. Isaías 53:10 dice algo impactante. Mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Piense en eso. Mucho antes de que Caifás tramara, o Judas traicionara, o Pilato cediera, el Padre lo ordenó. De hecho, Jesús mismo lo dijo con una claridad penetrante. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18. Así que, mientras los líderes religiosos y los poderes políticos desempeñaron su papel, la causa última fue el amor. No el asesinato, sino el sacrificio. No el accidente, sino la expiación. Aún así, hagámoslo personal, porque aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. No fueron solo ellos, fuimos nosotros. ¿Quiere saber quién es responsable de la muerte de Jesús? Yo lo soy. Usted lo es. Fue nuestro pecado lo que hizo necesaria la cruz. Fue nuestra rebelión lo que lo clavó. Fue nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestro egoísmo, nuestras mentiras, nuestra violencia, lo que exigió justicia, y en lugar de darnos lo que merecíamos, Dios lo puso sobre Jesús. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que sí, el liderazgo judío lo rechazó. Sí, el gobierno romano lo sancionó. Sí, la multitud gritó, crucifícalo. Pero no se detenga ahí. Mírese al espejo. Jesús no murió por un grupo genérico. Murió por usted, no para avergonzarlo, sino para salvarlo. Y sin embargo, incluso en su muerte, Jesús no guardó odio. No maldijo a sus asesinos. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esas no eran solo palabras poéticas. Ese era
el latido del corazón de la cruz. Perdón para los culpables, misericordia para los violentos, gracia para aquellos que martillaron los clavos, ya sea física o espiritualmente. ¿Quién es responsable? Todos y nadie, excepto Jesús. Porque al final Él eligió la cruz, no porque lo forzaran, sino porque Él le ama tanto. Ahora pasemos de la cruz al corazón del hombre que la llevó. ¿Cómo era Jesús como persona? No solo en poder, sino en personalidad. No solo como Salvador, sino como amigo, maestro y ser humano. Miremos más allá de la corona de espinas y adentrémonos en los ojos del Hijo del Hombre. La gente a menudo pregunta, ¿cómo era Jesús realmente? No solo el Salvador en un vitral, sino la persona. ¿Qué se sentía al estar en una habitación con Él, al caminar a su lado, al oírlo reír o llorar? Algunos lo imaginan como un místico de voz suave. Otros ven a un revolucionario ardiente. Pero cuando uno abre los evangelios, y los abre de verdad, encuentra algo mucho más profundo, mucho más paradójico y mucho más hermoso. Jesús no era solo una persona, era la persona perfecta, plenamente Dios, pero plenamente humano. Y todo en Él confronta nuestras expectativas. Comencemos con una de las verdades más ignoradas sobre Jesús. Era profundamente relacional. No era distante, no era extraño. No era un sermón andante. Iba a bodas, reía en las cenas, y tenía amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Lloró en funerales, celebró la fe en personas inesperadas, se detuvo por niños, leprosos, prostitutas y marginados. Lavó pies sucios, tocó a los intocables y dedicó tiempo a los invisibles. Y sin embargo, este mismo hombre hablaba como un trueno en el templo. Volteaba mesas con santa ira, confrontaba demonios e hipócritas religiosos sin pestañear. A esto nos referimos cuando decimos que Jesús es el león y el cordero. Era gentil con los pecadores, pero feroz con los orgullosos. Lloró por Jerusalén y la reprendió. Dio la bienvenida a los quebrantados y los llamó al arrepentimiento. Piense en esto. En Juan 1, Jesús es llamado la palabra hecha carne, pero en Lucas 2 lo vemos como un niño pequeño en un pesebre. En Apocalipsis 5 se le llama el león de Judá, pero en Isaías 53 se le describe como un cordero silencioso ante sus esquiladores. No es uno o el otro, es ambos. El Dios que sopló las estrellas se hizo un hombre que necesitaba dormir. El Creador que habló los océanos a la existencia, le pidió agua a una mujer samaritana. El juez del mundo fue juzgado por él, y en cada paso irradiaba algo que nadie había visto antes. Santidad envuelta en humildad, verdad llevada en una lengua compasiva, poder que nunca aplastó, sino que sanó. ¿Quieres saber cómo era Jesús? Lea los evangelios y observe lo que les sucede a las personas a su alrededor. Zaqueo sube a un árbol, una cena con Jesús, y devuelve todo lo que robó. Pedro se hunde en las olas, una mano de Jesús, y se convierte en una roca. María Magdalena tenía 7 demonios, un encuentro, y es la primera en ver la resurrección. Una mujer sorprendida en adulterio es arrastrada ante él. Una frase y cada acusador desaparece. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No ignoró el pecado. Lo superó con su presencia. No controló a la gente. Los invitó. No exigió amor. Lo encarnó. Y no lo olvidemos, era gracioso. Usaba ironía. Contaba historias que hacían retorcerse a los líderes religiosos y reír a los pescadores. Usaba la exageración y los juegos de palabras. Y se hizo amigo de personas que no encajaban en la iglesia. Así era él. Alegre, pero reverente. Agudo, pero tierno. Fuerte,
pero accesible. Seamos directos. Jesús no era el hombre pálido, de piel suave y ojos azules en una túnica impecable que hemos visto en pinturas religiosas. No era un gurú flotante que susurraba lugares comunes y brillaba en la oscuridad. Era real, tangible, con tierra bajo las uñas, humano. También era diferente a cualquiera que haya caminado por la tierra, porque Jesús fue y es tanto Dios como hombre. Y eso significa que cuando mira a Jesús, está viendo la humanidad perfecta, está viendo cómo estábamos destinados a ser, quién era Él. Comience en los Evangelios. Las personas más cercanas a Él no lo describieron con doctrina, lo describieron con asombro. Pedro, el pescador bocazas que falló más de una vez, dijo más tarde: fuimos testigos oculares de su majestad. 2 Pedro 1:16. Juan, el discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, lo llamó la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y María Magdalena lo llamó Raboni, no solo maestro, sino mi maestro. Él era el que conocía su más profunda vergüenza y nunca se inmutó. Así que, ¿cómo era Jesús? Era lo que Jesús, suficientemente tierno como para arrodillarse con los niños, pero lo suficientemente feroz como para voltear las mesas del templo. Sanó a mujeres con hemorragias en las calles, pero llamó a los líderes religiosos sepulcros blanqueados. Cenó con pecadores, pero también dijo: vete y no peques más. Jesús estaba emocionalmente íntegro. Lloró públicamente. Juan 11:35. Gimo en su espíritu. Tuvo hambre. Sangró. Se cansó. Pidió agua. No caminó por encima del dolor. Caminó hacia él. Pero también irradiaba alegría. Jesús dijo que su gozo estaría en nosotros y sería completo. Juan 15:11. No se puede dar algo que no se tiene. No confunda su seriedad con frialdad. Jesús fue a bodas, contó chistes con hipérbole y sátira, conectó con todo tipo de personas, fariseos y prostitutas, pescadores y recaudadores de impuestos. Era irresistiblemente magnético. Incluso los niños, que pueden oler la hipocresía, corrían hacia él. Incluso los demonios, que odian la verdad, temblaban ante él. Pero quizás la forma más precisa de describirlo es: era tanto león como cordero. Como el Cordero de Dios, guardó silencio ante sus acusadores. Entregó su vida voluntariamente. Absorbió la ira del pecado en nombre de otros. Como el león de Judá, reprendió las tormentas, silenció a los demonios y predicó como fuego. Llevó consigo una santidad feroz y una compasión gentil en el mismo aliento. No encajaba en categorías. Los quebrantados se sentían seguros, los orgullosos se sentían expuestos, y los humildes se acercaban. Los endurecidos se alejaban. No se dejó moldear por las opiniones. No se dejó mover por la popularidad. No intentaba vender la salvación. Vino lleno de verdad y lleno de gracia. Juan 1:14. No 50/50, sino 100% de ambas. Y quizás por eso tanta gente hoy lucha por comprender quién es Él realmente. Porque hemos sido entrenados para esperar o amabilidad o verdad, pero rara vez ambas al mismo tiempo. Jesús es ambas cosas. No puede dominarlo, pero puede confiar en Él. No puede encasillarlo, pero puede seguirlo. No puede ganarse su aprobación, pero Él ya lo amó primero. Esto es lo que lo hizo tan extraordinario y tan controvertido. El mundo nunca había visto a un hombre así. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más incomprendidos del nombre de Jesús. Esta es una de las preguntas más comunes y sorprendentemente emocionales que la gente hace. Si su nombre era Yeshua, ¿por qué le llamamos Jesús?
Y debajo de esa pregunta, a menudo hay una preocupación que se siente más profunda. Lo estamos deshonrando al usar el nombre equivocado. La Iglesia cambió su nombre con el tiempo. Hay poder en el nombre Jesús si no es su nombre original. Aclaremos la confusión, porque esto es demasiado importante para enredarse en especulaciones o miedos. El nombre de Jesús no es un error. Es un milagro de traducción, y cada versión de él sigue apuntando a aquel que salva. Comencemos por el principio. Su nombre hebreo era Yeshua, y Shah. Yeshua es una forma abreviada de Yahoshua, lo que conocemos como Josué en español. Significa Yahvé salva o el Señor es salvación. Ahora, haga una pausa. Eso no es coincidencia. El mismo nombre que le dio el ángel no fue aleatorio, fue una declaración de misión. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero si el ángel dijo, Yeshua, ¿de dónde sacamos Jesús? Así fue como sucedió. Cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego en la Septuaginta, Yeshua fue traducido como por Jesús. ¿Por qué? Porque el griego no tiene el sonido SH, y los nombres masculinos típicamente terminaban en S. Así que Yeshua se convirtió en Jesús para encajar en la estructura del idioma. Luego, cuando el griego fue traducido al latín, Jesús se convirtió en por Jesús. Y del latín al inglés antiguo, Jesús finalmente se convirtió en Jesús, especialmente después de que la letra J fuera introducida en el alfabeto inglés alrededor del siglo XVI. Así que no, el nombre no fue cambiado en el sentido de ser corrompido, fue traducido como cualquier otro nombre en las Escrituras. Incluso la figura del Antiguo Testamento Moisés fue originalmente por Moshe, por en hebreo. David fue por David. Isaías fue por Yeshayahu. Entonces, ¿deberíamos llamarlo Yeshua en lugar de Jesús? Puede hacerlo, pero no tiene por qué. El poder no está en el sonido de las sílabas, está en a quién señalan. Cuando dice Jesús, está invocando al mismo Salvador, al mismo Mesías, al mismo Hijo de Dios que María llamó Yeshua. Y las Escrituras son claras. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ya sea en hebreo, griego, arameo, inglés, suajili o chino, la identidad de la persona invocada es a lo que el cielo responde. Por eso Pablo dijo en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Los lectores originales de esa carta no hablaban hebreo. Leían el nombre como por Jesús en griego, y el Espíritu de Dios no los corrigió. Lo que más importa no es el idioma de los labios, sino la lealtad del corazón. Lo que importa no es si dice Yeshua o Jesús, sino si confía en Él como Salvador, Señor e Hijo de Dios. Dicho esto, aprender su nombre hebreo puede seguir siendo significativo. Lo conecta con su herencia judía. Nos recuerda que cumplió la ley y los profetas. Enraiza nuestra fe no en la mitología, sino en la historia real. Pero no permita que nadie le diga que decir Jesús es de alguna manera inválido, paganizado o sin poder. Los demonios aún tiemblan ante ese nombre, los enfermos aún son sanados en ese nombre, y el Evangelio aún avanza en ese nombre. Así que cuando clama a Jesús, no está hablando con una versión diluida, está hablando con el mismo Rey eterno que nació en Belén, caminó por las colinas de Galilea y derrotó a la muerte en Jerusalén. Su nombre es Jesús, su nombre es Yeshua, su nombre es salvación. Y ahora que sabe eso,
Llevemos esta serie a casa, porque hemos hecho todas las preguntas difíciles sobre Jesús, pero ahora es el momento de ir más allá de las preguntas y hacia la entrega. Cerremos con una profunda conclusión y oración. Vinieron con preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Existió realmente? ¿Era Dios o solo un profeta? ¿Fue la resurrección un mito o el momento en que la historia cambió para siempre? Preguntaron sobre su nombre, su naturaleza, su poder, su muerte, su vida. Y pregunta tras pregunta, las Escrituras respondieron. Pero ahora surge otra pregunta, no de la página, sino de dentro de usted. ¿Qué hará con él? Porque la verdad no es un juego de trivialidades, es una puerta, y una vez que ha visto el rostro de Jesús, ya no es neutral. Ha oído que fue real. Ha visto cómo las profecías apuntan a él. Ha rastreado su divinidad, su encarnación, su sufrimiento, su resurrección. Ha explorado cómo era, cómo hablaba, cómo lloraba y reprendía y perdonaba. Ha estudiado la doctrina, ha oído la historia, ha examinado la evidencia. Pero ahora la pregunta no ¿es verdad?, sino, ¿es suyo? Porque Jesús no vino a ganar argumentos, vino a ganar corazones. No solo quería eruditos, quería hijos e hijas. No dijo, lee sobre mí. Dijo, ven, sígueme. Esto no es una conferencia, es una invitación. Desde el momento en que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dejó claro que no hay término medio. O está totalmente dentro o todavía está fuera. Así que aquí está la pregunta final, la que su alma fue hecha para responder. ¿Lo ha conocido? ¿No solo ha aprendido sobre él? ¿No solo ha respetado sus enseñanzas? ¿No solo ha admirado su sacrificio, sino que ha conocido al Jesús que le ve, le llama y le ofrece vida eterna? Porque no es una figura histórica para ser diseccionada, es un Salvador vivo que llama a la puerta de su corazón, ahora mismo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis, este es ese llamado, aquí y ahora. Y quiero invitarle a abrir esa puerta a través de la oración. Padre, venimos ahora no solo con preguntas, sino con el corazón abierto. Hemos buscado la verdad, y tú te has revelado no como una idea, no como un mito, sino como Jesús, la palabra hecha carne, el Cordero inmolado, el Rey que resucitó. Dios, por cada corazón que nos escucha, por el escéptico, por el curioso, por el hambriento, por el quebrantado, acércate ahora mismo. Jesús, creemos que viviste, creemos que moriste, creemos que resucitaste, y más que eso, creemos que nos amas. Confesamos nuestro pecado, admitimos nuestra necesidad, rendimos nuestro orgullo, y ahora mismo decimos sí, sí al que murió en nuestro lugar, sí al Salvador que conquistó la muerte, sí al Rey que todavía pronuncia nuestro nombre. Jesús, eres Señor, eres Salvador, eres nuestro, y somos tuyos para siempre. Amén.